Bienvenidos nuevamente a este encuentro virtual que tenemos en el curso a distancia para despachantes de aduana y agentes de transporte aduanero en el Instituto Árbol. El encuentro anterior empezamos a ver introducción al comercio exterior y pudimos definir quiénes son los intervinientes en el comercio exterior y ciertas nociones básicas. Ahora vamos a iniciar el desarrollo de la materia de importaciones con el profesor Jorge Montenegro. Y es importante que para esta altura del cursado ya cuenten con el Código Aduanero, que es la Ley 22.415, que es la que les va a ayudar en toda la carrera a poder identificar no solamente las nociones básicas o los conceptos básicos que utilizamos en la parte técnica y en la práctica del comercio exterior, sino también a conocer sobre los regímenes especiales, sobre la parte de régimen legal, las infracciones aduaneras, los delitos, es decir, es la Biblia para el despachante de aduana. Además, el desarrollo del Código Aduanero está realizado de una manera que va de la mano del camino o el circuito que cumplen las destinaciones, ¿sí? Empezando con la conceptualización de lo que es el ámbito donde se aplica la legislación aduanera, que ya vamos a ver el desarrollo de qué es el territorio aduanero según la ley, y los conceptos de qué son las operaciones principales que tenemos en el comercio exterior, que son la importación y la exportación de mercaderías. Además, es importante saber que el alcance del derecho aduanero es sobre todo el territorio donde hay soberanía nacional, que está delimitada las áreas aduaneras o las áreas donde se realizan operaciones aduaneras y del servicio de control del tráfico no solamente de mercaderías sino también de personas, y esto punto por punto lo van a ver de la mano del profesor Jorge Montenegro. Para iniciar este primer módulo, en el cual vamos a ver, como dijimos en un principio, los ámbitos, vamos a ver cuáles son las prohibiciones que tienen las operaciones de comercio exterior. Es decir, nuestro Estado establece distintas prohibiciones económicas, no económicas, absolutas y relativas, de acuerdo al alcance y de acuerdo a la naturaleza, respecto de las operaciones de comercio exterior, ya sea para cuidar la economía nacional, o para cuidar la salud pública o la seguridad nacional. Veremos también el desarrollo de este tema. E iniciaremos a través de este primer módulo el camino del circuito de la importación a nivel operativo, ¿sí? Es importante que tengan un manejo de los documentos que nosotros les vamos a estar enviando con los apuntes que están adjuntados, porque es lo que les va a ayudar en la parte práctica, ¿bien? Que los vayan leyendo para que cuando se explique, por ejemplo, lo que sucede con el arribo del medio de transporte y la presentación de determinada documentación, ustedes tengan el alcance, qué es un conocimiento de transporte, cómo se completa, ya sea de acuerdo a la vía por la que ingresa al país, ya sea si es acuática, si es terrestre o si es aérea. Tener en cuenta cuál es la documentación que maneja el despachante y cuál es la documentación que maneja el agente de transporte aduanero para presentar ante el servicio aduanero en zona primaria. ¿Quiénes son? Por supuesto, los intervinientes, como decíamos. Si recordamos que el agente de transporte aduanero era quien es responsable y actúa en nombre de un transportista y es responsable del movimiento de la carga y la documentación que corresponde al transporte de mercaderías.
Y el despachante de aduana, que es el intermediario entre el importador y el exportador y el servicio aduanero. Entonces, a la hora de destinar la mercadería, de hacer una destinación aduanera, va a ser el despachante quien presente esa documentación ante el servicio aduanero. Una vez identificado esto, podemos empezar a conocer cómo es en la operativa el manejo de la documentación, que es en definitiva lo que uno suscribe, ya sea como agente de transporte o como despachante de aduana. Los dejo en compañía del profesor Jorge Montenegro y nos vemos en el módulo 2. Mi nombre es Jorge Montenegro y voy a estar a cargo de instruir los temas que vamos a ver en el módulo 1. El primer tema que vamos a ver, referido a la materia régimen legal, es el tema definiciones básicas aduaneras. En esta parte lo que vamos a aprender es las definiciones básicas que nos van a servir para comprender los temas que siguen a posteriori. La primera definición que vamos a dar, que están establecidos en los primeros artículos de la Biblia, de la base de la legislación aduanera, es la definición de importación. El Código Aduanero define importación como la introducción de cualquier mercadería a un territorio aduanero. Uno de pronto tiene la idea de que cuando se habla de una importación se entiende de que es la introducción de una mercadería a un país, a una región, pero la definición legal es a un territorio aduanero. Concretamente, ¿qué es territorio aduanero? Territorio aduanero se define como la parte del ámbito espacial donde se aplica la misma legislación aduanera, tiene un mismo sistema arancelario y un mismo sistema de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones. Sabiendo o habiendo visto esta definición, podemos definir territorio aduanero como la parte del ámbito espacial donde se aplica un mismo sistema arancelario y un mismo sistema de prohibiciones de carácter económico. Lo que vamos ahora a desglosar esta definición y vamos a tratar de explicar lo que es ámbito espacial, lo que es prohibiciones de carácter económico y lo que es sistema arancelario. Se define ámbito espacial como el espacio aéreo, terrestre y acuático sometido a la soberanía de la nación argentina, así como también los enclaves constituidos a su favor. Voy a dejar un poquitito de lado esta palabrita enclave, voy a desarrollarla dentro de algunos minutos. Por el momento vamos a decir de qué ámbito espacial es todo el espacio aéreo, acuático y terrestre sometido a la soberanía de la nación argentina. Es decir que la República Argentina es lo que se conoce como ámbito espacial. Y observen ustedes este pequeño error que se tendría cuando uno dice de que la importación es la introducción de una mercadería a un país, porque si hacemos una sustitución de términos, nos vamos a dar cuenta de que ámbito espacial es el país, es la Argentina. Por lo tanto, se podría decir de que importación es la introducción de una mercadería al ámbito espacial, cuando no es así. Es a un territorio aduanero y el territorio aduanero es la parte del ámbito espacial. Es decir, que no todo el ámbito espacial, no toda la República Argentina constituye territorio aduanero. Para que sea territorio aduanero, en esta parte del ámbito espacial se tiene que producir un mismo sistema arancelario y un mismo sistema de prohibiciones de carácter económico. Sistema arancelario es el conjunto de aranceles, es el conjunto de impuestos, de tributos que gravan, que se deben pagar cuando se importa una mercadería. Estos aranceles, como lo vamos a ver dentro de mucho tiempo cuando veamos valoración, varían según la mercadería que se trate. Una mesa tiene su arancel, una silla tiene su propio arancel, una lapicera su propio arancel. Y si tomamos una parte del ámbito espacial y si la introducción de una mercadería, esta parte del ámbito espacial, tiene exactamente el mismo arancel que en otra parte, se diría de que tiene un mismo sistema arancelario. Por ejemplo, y adelantándome un poco a dónde queda el territorio aduanero,
El arancel que se abona por una computadora de determinadas características que se introduce en Salta va a tener exactamente el mismo arancel que si se introdujera a Corrientes, a Misiones, a Jujuy, a Santa Cruz. ¿Por qué? Porque estas provincias, estos lugares que acabo de mencionar, tienen el mismo sistema arancelario, porque estos lugares pertenecen al mismo territorio aduanero. Entonces, redondeando la definición, sistema arancelario es el conjunto de aranceles, es el conjunto de impuestos que gravan, que se debe pagar cuando se importa una mercadería, que cuando es el mismo en distintos lugares, se dicen que estos lugares tienen el mismo sistema arancelario. Por otro lado, tenemos las prohibiciones de carácter económico. Indudablemente de que quedará claro que una prohibición a una importación es la imposibilidad legal de importar una mercadería. Cuando el gobierno nacional, cuando el Estado nacional impone una prohibición, determina de que determinada mercadería tiene su importación prohibida, lo hace con algún motivo, con algún fundamento. Por ejemplo, es sabido por todos ustedes de que la importación de estupefacientes está prohibida por razones de salud. La prohibición para tóxicos también existe por razones de salubridad. Está prohibida la importación de ropas usadas, también por razones de salud. Está prohibida la importación de animales silvestres por razones de ecología. Y también está prohibido en este momento la importación de vehículos usados. ¿Por qué está prohibida la importación de autos usados? Para proteger la industria nacional, para proteger la industria automotriz nacional. Seguramente si se permitiera la importación de vehículos usados, muchos comprarían estos autos, ya que en el exterior existen precios muy competitivos, y dejarían de comprar vehículos argentinos, perjudicando de esta manera a la industria nacional. Estas prohibiciones que se aplican para proteger a la industria nacional es lo que se conoce con el nombre de prohibiciones de carácter económico. Entonces, cuando una parte del ámbito espacial tiene un mismo sistema arancelario, que ya vimos lo que es, y un mismo sistema de prohibiciones de carácter económico, se dice de que esta zona es un territorio aduanero y la introducción de esta mercadería a esta zona recibe el nombre de importación. En nuestro país existen dos territorios aduaneros: el territorio aduanero general y el territorio aduanero especial. El territorio aduanero general es aquel donde se aplica el sistema general arancelario y el sistema general de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y exportaciones. Está constituido por la parte continental de la República Argentina. A este territorio aduanero pertenecen todas las provincias de nuestro país, con excepción de la que constituye el área aduanera especial o el territorio aduanero especial. El territorio aduanero especial es aquel donde se aplica un sistema especial arancelario y un sistema especial de prohibiciones de carácter económico, y está constituido por la Isla Grande de Tierra del Fuego. Si de pronto la importación de un LCD tiene un arancel del 20%, si yo introduzco este LCD en Salta, en Jujuy, en Corrientes, en Misiones, en Chaco, Santa Cruz, etc., voy a pagar el arancel del 20%, porque se aplica el sistema general arancelario. Ahora bien, si este LCD, que en el territorio aduanero general tiene un arancel del 20%, lo introduzco al área aduanera especial, no voy a pagar el 20%. ¿Por qué? Porque en el área aduanera especial se aplica un sistema especial arancelario. ¿En qué consiste? En que es mucho menor, casi un 60% menor al arancel general. ¿Por qué se hizo esto? Para promover el desarrollo industrial de la provincia de Tierra del Fuego, ya que las industrias ahí instaladas le es muy conveniente importar insumos con respecto a industrias establecidas en el resto del territorio nacional. Por otra parte, también el territorio aduanero especial tiene un sistema especial de prohibiciones de carácter económico.
¿En qué consisten? Simplemente en que no se aplican. El vehículo usado, que está prohibida su importación desde La Quiaca hasta Río Gallegos, en la isla grande de Tierra del Fuego, sí se puede importar. Obviamente de que no es que en Tierra del Fuego se puede introducir drogas, estupefacientes o animales en peligro de extinción, ya que estas son prohibiciones de carácter no económicas. Las prohibiciones que se aplican en el área aduanera especial son las prohibiciones de carácter económico. Ya teniendo un panorama de lo que es ámbito espacial, ya sabemos lo que es territorio aduanero, ya sabemos cuántos tipos de territorios aduaneros hay, les voy a contar de que existen ámbitos que pertenecen al ámbito espacial, pero que no constituyen territorio aduanero. Este tema se conoce como áreas que no constituyen territorio aduanero ni general ni especial. No constituyen territorio aduanero el mar continental argentino. El mar continental argentino es la parte del océano que por tratados internacionales pertenece a cada uno de los países de la costa que corresponda. La parte argentina es parte del ámbito espacial, está sometido a la soberanía nacional, pero no constituye territorio aduanero, ni general ni especial. Tampoco constituyen territorio aduanero los ríos internacionales, es decir, los ríos que sirven de límite entre dos o más países. No constituyen territorio aduanero, bien digo, los exclaves. ¿Qué son los exclaves? Son ámbitos sometidos a la soberanía de la nación argentina, pero donde, según un acuerdo internacional firmado previamente, se aplica la legislación aduanera de otro estado. Concretamente, en la ciudad de Rosario de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, existe un exclave constituido a favor de Bolivia. Es un lugar que pertenece obviamente a la República Argentina, pero hay un tratado firmado con la República de Bolivia de manera de que en este lugar se aplica la legislación aduanera de este hermano país. Tampoco constituyen territorio aduanero las áreas francas. ¿Qué son las áreas francas? Son lugares donde la entrada y salida de mercaderías no están sujetas al pago de tributos, al pago de aranceles. Volcando el ejemplo de recién del LCD, que si lo introdujera en el territorio aduanero general pagaría un 20%, si al mismo LCD lo introdujera a la isla grande de Tierra del Fuego pagaría aproximadamente un 8%, y si lo introdujera en un área franca pagaría un 0%. En cada una de las provincias argentinas existe un área franca donde la única actividad que se puede realizar con los insumos importados sin el pago de aranceles es la transformación y posterior exportación de mercadería. También cabe destacar que constituye área franca la Antártida Argentina y las islas del Atlántico Sur. Tampoco constituye territorio aduanero el lecho y subsuelo submarino. Recién dimos la definición de exclave. Quiero dar la definición teórica de lo que es enclave. Cuando vimos lo que es ámbito espacial, lo definimos como el ámbito aéreo, terrestre y acuático sometido a la soberanía de la nación argentina, donde se aplican las disposiciones del Código Aduanero, así como también los enclaves constituidos a su favor. ¿Por qué dije que vamos a dar una definición teórica? Porque en este momento no existe ningún enclave constituido a favor de la República Argentina. Se lo define a enclave como el ámbito sometido a la soberanía de otro país donde se aplica la legislación aduanera argentina. Por ejemplo, hipotéticamente, si en el puerto de Iquique, en Chile, existiera un lugar donde se aplicara la legislación argentina, este lugar sería un enclave, ya que es un ámbito sometido a la soberanía de otro Estado, en este caso Chile, donde se aplica la legislación aduanera argentina. Vuelvo a aclarar, es una definición simplemente teórica, ya que en este momento no existe ningún enclave constituido a favor de la República Argentina. Dentro de lo que es territorio aduanero vamos a diferenciar dos grandes zonas, la zona primaria y la zona secundaria.
La zona primaria es la parte del territorio aduanero sometido a disposiciones especiales de control, donde no se puede entrar, no se puede salir, ni permanecer, ni circular. Y no estoy hablando únicamente de mercadería, sino también de personas y medios de transporte, si previamente un funcionario aduanero me lo autoriza. El resto del territorio aduanero, es decir, el territorio aduanero excluida la zona primaria, es lo que se conoce con el nombre de zona secundaria. ¿Por qué hacemos esta diferencia entre zona primaria y zona secundaria? Porque las facultades de control que puede tener el servicio aduanero va a variar según se encuentre en la zona primaria o en la zona secundaria. Concretamente, constituyen zona primaria los pasos fronterizos, los puertos y los aeropuertos internacionales, es decir, los lugares por los cuales se importa o exporta mercadería es lo que constituye zona primaria. Voy a aprovechar este segmento para hablarle un poco de las facultades de control que tiene el servicio aduanero según nos encontremos en la zona primaria o zona secundaria. Tanto en la zona primaria como en la zona secundaria, la aduana tiene la potestad, la facultad de detener a personas, medios de transporte y mercadería a fin de solicitar su identificación y registro. La aduana tiene la facultad de solicitar la exhibición de libros, de anotaciones, de elementos que comprueben la legítima introducción de una mercadería al país. Y algo que puede hacer el servicio aduanero en zona primaria, que no lo puede hacer en zona secundaria, es, sin autorización judicial previa, tiene la potestad o facultad de allanar moradas, casas, viviendas. Esto es algo que en la zona secundaria no lo puede hacer. En la zona secundaria, para poder contar con la posibilidad de allanar alguna morada, vivienda, casa o depósito, necesita indefectiblemente una autorización judicial por un juez competente, que en este caso es la Justicia Federal. Este es el motivo por el cual se creó la diferencia entre zona primaria y zona secundaria. Por otra parte, vamos a decir de que en la zona secundaria aduanera vamos a diferenciar una franja que se extiende entre la línea de frontera y una línea interna paralela, entre las cuales existe una distancia de 100 kilómetros cuando se trata de una frontera terrestre o fluvial y de 30 kilómetros cuando se trate de fronteras marítimas. Este lugar, esta franja, se conoce con el nombre de zona de vigilancia especial. Entonces, para resumir todo lo que hemos visto en esta primera parte, vamos a decir de que importación es la introducción de una mercadería a un territorio aduanero. Territorio aduanero es la parte del ámbito espacial donde se aplica un mismo sistema arancelario y un mismo sistema de prohibiciones de carácter económico. Existen dos territorios aduaneros en nuestro país. No constituyen territorio aduanero el mar continental argentino, los ríos internacionales, las áreas francas, el lecho y subsuelo submarino, así como tampoco los exclaves. Y en el territorio aduanero se van a diferenciar dos grandes zonas: zona primaria y zona secundaria. Y a su vez, en la zona secundaria vamos a diferenciar una franja que se extiende entre la línea de frontera y una línea interna paralela, entre las cuales existe una distancia de 100 kilómetros en las fronteras terrestres y 30 kilómetros en las fronteras marítimas. Bueno, habiendo aclarado los temas referidos a las definiciones básicas aduaneras, vamos a ver un tema de importación. En la materia de importación vamos a ver todos los pasos que debe seguir una mercadería desde el mismo momento en que arriba al territorio aduanero hasta que el importador, la persona a quien va destinada, va dirigida la mercadería, puede disponer libremente de ella. La primera parte que vamos a ver de importación es el arribo de la mercadería. El arribo de la mercadería vamos a ver independientemente todos los trámites que debe hacer un buque, que debe hacer un camión, que debe hacer un avión, que debe hacer un ferrocarril. Pero previamente vamos a ver las disposiciones comunes
las obligaciones que tanto el camión como el tren, como el ferrocarril, como el buque deben realizar a su arribo. El Código Aduanero nos dice que todo medio de transporte que arribe al territorio aduanero procedente del exterior debe hacerlo por los lugares habilitados, dentro de los horarios establecidos y sobre las rutas que correspondan. Y debe poner el transportista, el encargado del medio de transporte, a disposición del servicio aduanero la documentación que corresponda según el medio de transporte que se trate, y así como a poner a disposición del servicio aduanero el medio de transporte y su carga, a fines de que el mismo, el servicio aduanero, proceda a su registro. Observen ustedes que siempre un medio de transporte va a arribar o por un paso fronterizo, o por un puerto, o por un aeropuerto, es decir, por una zona primaria aduanera, donde no se puede entrar ni salir si previamente la aduana no me lo autoriza. Si el transportista no se aviniere, es decir, hiciera caso omiso de estas obligaciones preestablecidas, el servicio aduanero tiene la facultad de interdictar el medio de transporte y obligarlo a que regrese al exterior. Ya está preestablecido en el Código Aduanero qué documentación debe presentar el buque, qué documentación debe presentar el tren, el camión, el avión. Pero, ¿qué es lo que pasa si arribara un medio de transporte que no estuviera previsto en la legislación aduanera? Cuando esto sea así, se van a aplicar las disposiciones correspondientes al medio de transporte con el cual guarde mayor analogía, es decir, el que sea más parecido, el que tenga mayor similitud. Por ejemplo, ya está preestablecido qué documentación debe presentar el buque. Pero ¿qué pasaría si de pronto arriba un submarino? Se le van a aplicar las disposiciones correspondientes al buque. ¿Por qué? Por razones de analogía. Antes de comenzar a desarrollar el arribo por vía acuática, vamos a hablar un poco de documentos de transporte. Los documentos de transporte son aquellos que deben ser presentados obligatoriamente al arribo del mismo, por el transportista, por el encargado del medio de transporte. En estos documentos se van a declarar la mercadería y se van a declarar datos que puedan ser comprobables sin necesidad de proceder a la apertura de los bultos. Es decir, se van a declarar qué tipo de bultos son, qué tipo de embalaje, se va a declarar la cantidad, el peso bruto, es decir, el peso de la mercadería, incluido el embalaje, todos datos que puedan ser comprobables sin necesidad de proceder a la apertura de los bultos. Existen dos grandes tipos de documentos de transporte: el manifiesto y el conocimiento. El manifiesto es el documento que ampara la totalidad de la carga por cada medio de transporte. El conocimiento, por su parte, es el documento que ampara la mercadería para cada consignatario particular, para cada persona a quien va dirigida la mercadería. Por ejemplo, si arribara un camión transportando mercadería para dos consignatarios, este camión va a tener un manifiesto, porque es un camión, y dos conocimientos, porque los consignatarios son dos. El conocimiento es el único documento que la aduana acepta como acreditante de la propiedad de una mercadería. El importador le va a demostrar a la aduana de que esta mercadería que arribó es suya por el solo hecho de que el conocimiento esté a su nombre. El conocimiento siempre es redactado en el lugar de carga de la mercadería, en el lugar donde la mercadería fue embarcada. Es por ello de que cuando arriba un medio de transporte, el conocimiento ya llega redactado. El conocimiento recibe distintos nombres según el medio de transporte que se trate. Así tenemos que en el camión se lo llama carta de porte, en el ferrocarril se lo llama TIF-DTA. TIF-DTA, lo vamos a ver un poquito más adelante, son las siglas de Transporte Internacional por Ferrocarril, Declaración de Tránsito Aduanero. En el buque recibe el nombre de Conocimiento de Embarque o Bill of Loading, es decir, conocimiento de embarque en inglés,
en el camión ya dije carta de porte y en el avión guía aérea. Por su parte, el manifiesto, hay ocasiones donde se redacta en su lugar de origen, en su lugar de carga, y hay ocasiones donde se lo redacta en el lugar de destino. Cuando el manifiesto es redactado en el lugar de carga, se lo conoce como manifiesto original de la carga o manifiesto de origen. Cuando se lo redacta en el lugar de destino, recibe el nombre de manifiesto general de la carga o simplemente manifiesto de carga. Habiendo aclarado estos conceptos básicos, vamos a comenzar a desarrollar la documentación que debe presentar los distintos medios de transporte. Vamos a comenzar con el buque. Todo buque que arribe al territorio aduanero debe traer a bordo para su presentación la siguiente documentación: el o los manifiestos originales de la carga, el o los conocimientos de embarque, el manifiesto de rancho, el manifiesto de la pacotilla, la declaración del equipaje no acompañado y la declaración de las encomiendas marítimas. Manifiesto original, ya aclaramos recién qué es el documento que ampara la totalidad de la mercadería por cada medio de transporte y es redactado en origen, por eso es manifiesto original. El o los conocimientos de embarque es el documento que ampara la mercadería de cada consignatario en particular. El manifiesto de rancho. El manifiesto de rancho es el documento en el que se declara la mercadería que constituye rancho. Y el rancho son todos los utensilios, comidas, bebidas que están destinados únicamente a ser consumidos a bordo por el medio de transporte, los pasajeros y la tripulación. Combustibles, lubricantes, comidas, bebidas, todo lo que a ustedes se les ocurra que puede ser consumido a bordo únicamente del buque es lo que se conoce con el nombre de rancho. Y esta mercadería es declarada en precisamente el manifiesto de rancho. El manifiesto de la pacotilla. El manifiesto de pacotilla es el documento donde se declara la mercadería que constituye pacotilla. Siendo pacotilla los efectos nuevos o usados que un tripulante razonablemente puede adquirir para su uso personal o bien para ser obsequiado, siempre que la cantidad, calidad, variedad o valor no haga presumir fines comerciales o industriales. Lo que ustedes seguramente conocían como equipaje, el equivalente al equipaje en el tripulante, es decir, en la persona que trabaja, que se desempeña en el buque, recibe el nombre de pacotilla. Las encomiendas marítimas son aquellas mercaderías arribadas, amparadas bajo un régimen postal. Y por último, el equipaje no acompañado es aquel que viaja en condición de carga en el buque, es decir, que viaja en un lugar distinto que el pasajero a quien pertenece. Una vez que arribó el buque, inmediatamente a su arribo debe presentar esta documentación que acabo de describirles. El o los manifiestos originales, conocimiento de embarque, manifiesto de rancho, manifiesto de pacotilla, declaración del equipaje no acompañado y declaración de las encomiendas marítimas, así como también una declaración de los datos relativos al buque, donde se va a declarar cómo se llama el buque, de qué nacionalidad es, a qué empresa de transporte pertenece, cuál es su procedencia, etc. Pero una vez que presentó esta documentación todavía no puede descargar, ya que debe, en el plazo de 2 días contados a partir del arribo del buque, presentar el manifiesto general alfabetizado, el cual es una traducción al idioma nacional de la documentación presentada oportunamente, luego de lo cual recién se va a iniciar las operaciones de carga. Aquí voy a hacer un paréntesis y aprovechar el primer plazo que estamos viendo en esta carrera para explicarles cómo se cuentan estos intervalos de derecho, estos plazos. Durante la carrera vamos a ver un montón de
plazos para hacer tal o cual cosa, tal o cual trámite. Concretamente, el plazo para presentar el manifiesto general alfabetizado en el buque es de 2 días, como dije recién, contados a partir del arribo. Tengan especial cuidado en decir siempre, cuando mencionen un plazo, el momento a partir del cual se comienza a contar, si no, por ahí no tendría mucho sentido. Según el Código Civil de la República Argentina, los plazos, los intervalos de derecho, que sean en días, meses o años, se van a basar en el calendario gregoriano, es decir, el calendario que utilizamos habitualmente. Los plazos en días, meses y años se van a contar de medianoche a medianoche. Es decir, un plazo, por ejemplo, de un día que comience a contarse desde hoy, en realidad se comienza a contar desde esta noche a las 12 y vencerá mañana a las 12 de la noche. Los plazos en meses y años se cuentan de fecha a fecha, independientemente de la cantidad de días que tengan dichos meses o años. Por ejemplo, un plazo de un mes contado a partir del día de febrero va a vencer el día de marzo y, por supuesto, a las 12 de la noche. Y los plazos en años, por ejemplo, un plazo de un año contado a partir del 13 de junio del 2013 va a vencer el 13 de junio del 2014 a las 12 de la noche. Por otra parte, y esto únicamente para la legislación aduanera, los plazos en días que no superen de 30 se cuentan en días hábiles administrativos, es decir, no se van a tener en cuenta ni los feriados, ni sábados, ni domingos. Por otra parte, los plazos en días de 31 o más se cuentan corridos, salvo obviamente de que el mismo plazo diga lo contrario. Por lo tanto, el plazo para presentar el manifiesto general alfabetizado, que es de 2 días contados a partir del arribo, van a ser 2 días hábiles. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser menor a 30. Ahora bien, una vez que se presentó el manifiesto general alfabetizado, y ahora volvemos a retomar el tema de importación del arribo por vía acuática, vamos a decir de que se pueden iniciar las operaciones de descarga. Una vez que se descargó la mercadería, ¿qué es lo que va a hacer la aduana? Va a cotejar, va a comparar el resultado de la descarga con los datos, con las constancias del manifiesto, lo que se declaró en el manifiesto. Aquí existen 2 posibilidades, o que coincida o que no coincida. Es decir, si declaré 200 bultos, hay 2 posibilidades, o que hayan 200 o que no hayan 200. Si hay 200, no hay problema, todo va a seguir su curso, como vamos a ver en adelante. El problema es si no hay 200. Si no hay 200, hay 2 posibilidades. O que haya más de 200 o que haya menos de 200. Es decir, si sobra o si falta mercadería. Si sobra o falta mercadería, debe ser este sobrante o faltante justificado. ¿Cómo se puede justificar un sobrante o faltante? A través de un documento llamado carta de rectificación o pedido de justificación. Cuando, por ejemplo, una mercadería fue descargada por error en algún puerto anterior, seguramente va a haber un faltante. En este caso, el transportista, a través de su agente de transporte aduanero, persona muy importante que vamos a nombrar reiteradamente en este curso, tiene que justificar el porqué de este faltante mediante una declaración escrita en la cual debe ser presentada dentro de los 2 días contados a partir de finalizada la descarga, juntamente con las pruebas que acrediten las causas que se están invocando. Por ejemplo, si resulta de que un buque que salió de España donde se cargaron 100 cajas, cuando llegó al puerto de Porto Alegre en Brasil, antes de llegar a la República Argentina, y por error se descargaron 10, indudablemente que cuando arriben al territorio aduanero se van a descargar 90 y
lo que fue declarado en el manifiesto, que es 100, se va a determinar de que hay un faltante. ¿Cómo lo va a justificar el agente de transporte aduanero? Mediante una carta de rectificación, en el cual va a invocar de que este faltante se debió a que la mercadería fue indebidamente descargada en un puerto anterior. Para justificar esto, debe también adjuntar a la carta de rectificación las pruebas que acrediten de que esto es cierto. ¿Qué prueba puede existir? Por ejemplo, un telegrama, un fax, un correo electrónico emitida por la autoridad portuaria donde se descargó incorrectamente la mercadería. No va a ser necesaria esta justificación si los bultos faltantes arriban dentro de los 90 días contados a partir de la entrada del medio de transporte. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando hay un sobrante? Cuando hay un sobrante se procede de la misma manera, se va a presentar la carta de rectificación donde, por ejemplo, si la mercadería fue cargada por error en un puerto anterior, lo voy a justificar, lo voy a demostrar con, por ejemplo, un fax, correo electrónico de la autoridad donde existe el faltante. Si acá nos está sobrando, hay otro lugar del mundo donde está faltando. No va a ser necesaria esta justificación en tanto y en cuanto los bultos sobrantes sean expedidos dentro de los 15 días hábiles contados a partir de finalizada la descarga, adjuntando una copia del conocimiento de embarque que acredite que su lugar de destino era otro puerto. Si de pronto existiera un faltante que no fue justificado en ninguna de las formas establecidas, la aduana va a presumir, sin admitir prueba en contrario, solamente a los efectos tributarios, de que esta mercadería que está faltando fue importada para consumo, siendo responsable de estas obligaciones el agente de transporte aduanero solidariamente con el transportista. Uno por ahí, cuando comienza a introducirse en este curso, piensa de que importó para consumo es una mercadería que fue importada para ser consumida, y no es así. Les voy adelantando de que existen 4 tipos de importaciones, de las cuales les voy a mencionar las 2 que son más opuestas. Hay un tipo de importación que es cuando la mercadería es importada por tiempo indefinido. Y por otra parte tenemos mercadería que es importada por un tiempo determinado, teniendo la obligación el importador de reexportarla en un futuro. Por ejemplo, imagínense de que un grupo de música de Estados Unidos venga a brindar su recital a la República Argentina, seguramente importará sus equipos de música, sus equipos, sus instrumentos, etcétera, 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 y luego tiene que ser reexportado esto. Bien, la primera importación, es decir, la que se importa la mercadería por tiempo indefinido, es lo que se conoce con el nombre de importación a consumo. La otra recibe el nombre de importación temporaria. Quiero decirles de que la importación a consumo, que es el nombre técnico de esta importación, es la única que está sujeta al pago de aranceles. Por lo tanto, cuando les digo de que se supone que la mercadería fue importada a consumo, no es que ha sido importada para ser comida o consumida, sino que es importada bajo el tipo de importación que está sujeta al pago de aranceles, a los efectos de que alguien se haga cargo del pago de los mismos. ¿Quién es este alguien? El agente de transporte aduanero solidariamente con el transportista. Habiendo visto este tema, ya en lo siguiente se verán los arribos por vía aérea y terrestre. Bueno, ya nos acercamos a la última parte de este video, donde vamos a desarrollar los temas de arribo por vía aérea y arribo por vía terrestre. Habiendo visto el arribo por vía acuática, no van a tener gran inconveniente en comprender el arribo por vía aérea ni terrestre. Arribo por vía aérea. Todo avión que arribe al territorio aduanero debe traer a bordo para su presentación la siguiente documentación: la declaración de los datos relativos a la aeronave, la o las guías aéreas, debe traer a bordo la declaración del equipaje no acompañado y debe traer
una lista detallada con las provisiones de abordo y demás suministros cuya presentación puede ser exigida por el servicio aduanero. Una vez presentada esta documentación, se podrán iniciar las operaciones de descarga. ¿Qué ocurre si luego de estas operaciones de descarga existe algún faltante o sobrante? Exactamente igual que cuando vimos en la vía acuática, se va a presentar una carta de rectificación, solo de que aquí esta carta de rectificación será presentada dentro de las 24 horas y las pruebas que acrediten las causas invocadas dentro de los 15 días corridos. Ambos plazos, contados a partir de la finalización de la descarga. No será necesaria esta justificación si se tratara de un faltante y los bultos que faltan arriban dentro de los 15 días corridos, contados a partir de la entrada del medio de transporte, o si se trata de un sobrante y los bultos egresan dentro de los 15 días corridos, contados a partir del arribo, adjuntando una copia de la guía aérea que acredite de que el lugar de destino era un aeropuerto distinto al del territorio aduanero del cual estamos hablando. En el arribo por vía terrestre vamos a hablar de lo que debe hacer el camión. Todo camión que arribe al territorio aduanero debe presentar, cuando la aduana lo requiera, la siguiente documentación: la o las cartas de porte, que ya hemos visto de que es el equivalente al conocimiento en la vía terrestre, así como también el o los manifiestos originales de la carga, que en el caso específico del camión recibe el nombre de MIC-DTA, un documento que lo veremos profundamente en cursos o en módulos sucesivos. MIC-DTA son las siglas de Manifiesto Internacional de la Carga, Declaración de Tránsito Aduanero. Y todo ferrocarril que arribe al territorio aduanero debe traer a bordo para su presentación la o las papeletas de vagón y el TIF-DTA, es decir, el equivalente al conocimiento para el ferrocarril. El ferrocarril, en el plazo de un día contado a partir del arribo, debe ser redactado por la empresa de ferrocarril que corresponda el manifiesto general de la carga, luego de lo cual recién se podrá iniciar las operaciones de descarga. En la vía terrestre, la justificación de faltante es como en la vía acuática, como en la vía aérea. Se va a presentar una carta de rectificación o pedido de justificación en el plazo de un día y las pruebas que acrediten las causas invocadas dentro de los 3 días. Ambos plazos contados a partir de la finalización de la descarga. No será necesaria esta justificación si los bultos faltantes arriban dentro de los 15 días hábiles contados a partir de finalizada la descarga, o si se trata de un sobrante que los bultos egresen dentro de los 15 días siguientes al arribo, con copia ya sea del TIF-DTA o de la carta de porte que corresponda. Les vuelvo a repetir esto, que es fundamental que lo comprendan. Tanto en la vía aérea, terrestre y acuática, si resulta faltar mercadería y no fue justificado de ninguna de las formas establecidas, ni mediante la carta de rectificación en los plazos establecidos, o que los bultos arriben dentro de los plazos determinados, se va a considerar de que la mercadería faltante fue importada para consumo, siendo responsable de las obligaciones tributarias correspondientes el agente de transporte aduanero solidariamente con el transportista, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder por los ilícitos que eventualmente se hubieran cometido. Esto sería todo por hoy. Espero que todas las dudas que hayan surgido dentro del desempeño sean aclaradas en el momento en que se puedan encontrar personalmente con el docente y encontrándome a disposición de ustedes en la forma de comunicación que ustedes seguramente ya conocen. Muchísimas gracias por la atención, espero haber sido lo más claro posible y nos veremos en sucesivos videos.